fortalecer el sector agrario español, fortalecer el sector agrario europeo en frente a esa competencia desleal a la que nos están sometiendo pues todos los fanatismos y todas estas políticas absurdas que está haciendo von der Leyen. Viene Vox a defender el campo, pero claro, no podemos evitar acordarnos lo que han hecho cuando han tenido responsabilidades de gobierno en Castilla y León, en País Valencià y en Aragón. Han hecho todo lo contrario. Y aprovechan hoy la exposición de motivos para soltar esos mantras sin ninguna base empírica con los que pretenden confundir y manipular. Señalan como causantes de los males del campo las políticas globalistas. Yo me pregunto cuáles. ¿Se refieren ustedes a la desregulación de los flujos financieros? ¿Se refieren ustedes a la deslocalización productiva, como ocurre con algunas empresas españolas que ahora producen fresas y tomates en Marruecos? No. Ustedes se refieren a la burocracia y las regulaciones ambientales. Muy de acuerdo con que hay que reducir la burocracia, pero hay que enfocar bien el problema. Miren ustedes a los excesivos márgenes de beneficio que están llevándose las multinacionales y al control que ejercen sobre la cadena de valor, la producción de semillas, de pesticidas y distribución. Por lo tanto, ya vamos mal en el análisis, porque son las políticas neoliberales las que ponen en crisis a los agricultores, no son las políticas verdes. Desvían la atención y confunden, porque detrás de su propuesta lo que hay es más ley de la selva para el campo, más desregulación y más desprotección para consumidores y agricultores. Si quisieran ayudar, pondrían el foco en la inestabilidad de los precios, en la crisis climática y en el papel de los fondos de inversión. Confunden y mienten cuando hablan de soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria no es ese patrioterismo nacionalista que ustedes pregonan, es la capacidad de decidir qué y cómo producir alimentos frente a lo que impone la agroindustria, es reducir nuestra dependencia de la importación de productos básicos, es apoyar la producción local y es proteger la biodiversidad. Soberanía alimentaria, es decir, qué y cómo producimos, salvaguardando el medio natural y haciendo algo que ustedes no hacen, cuestionando las relaciones desiguales de poder que se dan en la cadena de valor. Pero lo mejor es cuando hablan de los riesgos sanitarios. Porque claro, hablan ustedes de riesgos sanitarios y yo no puedo evitar acordarme cuando en Castilla y León plantearon flexibilizar el control de la tuberculosis bovina. Se generó una alarma a escala europea y el Colegio de Veterinarios de Castilla y León llegó a decir que de lo mal hecha que estaba su normativa y la chapuza que era, cito literal, daba vergüenza leerla. Bueno, ustedes nos hablan de riesgos sanitarios. No obstante, este episodio a mí me parece que es muy ilustrativo de lo que para ustedes, lo que ustedes defienden, y es que ustedes defienden el dejar hacer. Ustedes defienden anteponer el beneficio económico a la seguridad y por eso critican el control de los pesticidas que propone el Pacto Europeo. Defienden el uso masivo de pesticidas en nuestro campo, aunque eso ponga en riesgo la seguridad de los consumidores y, por supuesto, de los agricultores, pero lo critican si estos pesticidas se usan fuera de nuestra frontera. Y hablando de fuera de nuestra frontera, mencionan ustedes mucho a Marruecos, pero se les olvida decir algunas cosas. Yo le digo dos, que quizá por no molestar a la agroindustria ustedes no lo dicen. Muchas de las importaciones marroquíes son fruto del expolio al pueblo saharaui. Tomates, melones, arándanos que están esquilmando el agua del territorio saharaui ocupado por Marruecos. Y, en segundo lugar, muchas de esas importaciones agrícolas provenientes de Marruecos son de empresas españolas que deslocalizan la producción para aprovecharse de la mano de obra precaria que hay en Marruecos. Después, cuando esas personas pretenden emigrar, se les cierran las puertas porque ustedes entienden que las multinacionales sí pueden esquilmar recursos y explotar mano de obra, pero las consecuencias de esas relaciones económicas no las quieren asumir. Bueno, si tuviéramos que resumir la proposición no de ley que debatimos ahora del Grupo Vox, yo creo que sería el ejercicio perfecto de defender la autarquía, al mismo tiempo el neoconservadurismo comercial y buscar conflictos. Ese es el resumen de esta proposición no de ley. Señorías, pero les digo más. Todo lo que hace Vox perjudica a los profesionales del sector y al medio rural en general. Ustedes han demostrado, allá donde han tenido gobiernos, en las consejerías de Agricultura, que son el mayor problema para nuestro territorio, porque sus propuestas populistas son claramente las que más daño hacen al espacio comercial, al espacio de la pequeña y mediana empresa en el campo, y solo asoman la cabecita para defender a los grandes terratenientes, pero no se atreven a decirlo literalmente. Ese es el resumen de su marco, señorías. Pero digo más, mire. El sector sabe claramente que gracias al ministro Planas, que gracias al Gobierno de España tenemos una política agraria común con más recursos que el anterior periodo, a pesar de que ustedes, sus socios del Partido Popular, cuando estaban en el Gobierno, tenían 5.000 millones de euros menos cuando se empezó la negociación con un Gobierno socialista. Eso es la realidad y la gente del campo lo sabe, a pesar de sus soflamas, a pesar de todo, lo saben claramente. Segunda cuestión. Hombre, llegar a decir en su proposición no de ley cuestiones como que las normas sanitarias y de seguridad y tal. Mire,
Por suerte tenemos unos grandes empleados públicos que se encargan de hacer un buen trabajo y cuando detectan que en nuestras fronteras hay productos que no cumplen la normativa, hacen sus informes, hacen sus gestiones y se paraliza porque hay una gran seguridad alimentaria. Y además este Gobierno, en estos años de Gobierno, ha suplementado el número de trabajadores en todos estos sectores para que sea todavía en muchas mejores condiciones que las que dejó el Partido Popular en sus años de Gobierno. Y, señorías del Partido Popular, es impresionante su intervención. Hace un momento acaban de criticar a la señora von der Leyen, que creo que de momento sigue siendo de su partido, y ustedes no se han inmutado y han hecho una enmienda a la proposición de ley que si la vieran en Bruselas, digamos literalmente, dirían: ahí va, el negacionismo también ha llegado al Partido Popular en España, si es que ya hasta nos critican las políticas europeas, si es que ya han entrado el populismo de Vox defendiendo todo lo contrario que votamos en Europa. Háganselo mirar, por favor, porque con tal de criticar al Gobierno, realmente ustedes hacen un flaco favor al campo, porque ustedes han sido cómplices durante muchos años del abandono de las políticas agrarias en nuestro país y allí donde gobiernan, en las comunidades autónomas donde gobiernan, que es donde se toman la mayor parte de las decisiones, dejan tirados a la gente. Así que un poquito de pudor cuando hagan este tipo de intervenciones. Y termino. Mire, este Gobierno ha firmado acuerdo con los representantes de los trabajadores del campo, señorías. Se lo tengo que volver a reiterar. ¿Es que no lo han leído? Claro que escucha al sector, claro que firma acuerdos y claro que defiende los intereses del sector en Bruselas y consigue grandes acuerdos, algunos de ellos capitaneando la posición europea en temas muy sensibles. Ustedes no lo quieren ver porque están obsesionados, termino, señor presidente, perdón, están obsesionados simplemente con criticar, pero con criticar no se llega a hacer, digamos, funciones que necesita el campo. Todo lo contrario, se repercute. Así que, señorías, el Grupo Socialista no va a entrar en este tipo, votaremos en contra y lo más normal es que en esta Cámara todo el mundo votara en contra si defiende realmente al campo y al sector. Muchas gracias.